como recibir la lluvia temprana. Tercer trimestre, tema número 5. Semana 27, 14, 10, 2023, sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está ahí, así, podremos vencer. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner, al último las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, más este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor: el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque, según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló, fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea,
lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la pervención pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido, en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 parte 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas, el yo. La suficiencia propia. El amor a los hijos más que a él. La codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él. Apego a lo material, a las posesiones. Apego monetario. Deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos. Mis ideas propias. Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados. Las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico, Números 27, 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual está el espíritu,
y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante de Eleazar el sacerdote, y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová, a su palabra saldrán, y a su palabra entrarán, él, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, que tomó a Josué, y le puso delante de Eleazar el sacerdote, y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio órdenes, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Elena Goldwite. Libro, Patriarcas y Profetas. Capítulo 42, la repetición de la ley. Este capítulo está basado en Deuteronomio 4 a 6, 21. El Señor anunció a Moisés que se acercaba el tiempo indicado para que Israel tomara posesión de Canaán, y mientras el anciano profeta se hallaba en las alturas que dominaban el río Jordán y la tierra prometida, miró con profundo interés la herencia de su pueblo. ¿No podría revocarse la sentencia pronunciada contra él a causa de su pecado en Cades? Con reverente fervor imploró: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Recibió esta respuesta: basta. No me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el oeste, el norte, el sur y el este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Sin murmurar, Moisés se sometió a lo decretado por Dios. Y su preocupación se concentró en el pueblo de Israel. ¿Quién sentiría el interés que él había tenido por el bienestar de ese pueblo? Con el corazón desbordante de emoción elevó esta oración: Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como rebaño sin pastor. Números 27, 16, 17. El Señor oyó la oración de su siervo, y le dio esta respuesta: toma a Josué hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Versículos 18 al 20. Josué había sido asistente de Moisés por mucho tiempo, y por ser un hombre de sabiduría, capacidad y fe, fue escogido como sucesor del gran legislador. Testimonio, 23-08-2021. Aceptar los mandatos divinos. Se me dijo: di así a mi pueblo. La Odisea abrió tanto el camino que ahora que Dios lo pone cada vez más angosto, el ser humano se rebela. Elena G. de White dijo: es muy difícil que el que porta rebeldía vuelva atrás, por eso Lucifer no fue devuelto a su puesto cuando supuestamente se arrepintió. El rebelde, abiertamente saca su virus e infecta a todo aquel que tiene un espíritu de disconformidad, un sistema inmune débil, espiritualmente hablando. Cuando toda la hueste de Israel salió de Egipto, de aquellos adultos, solo Josué y Caleb, de esta categoría, se mantuvieron en la norma del Eterno y entraron en la tierra prometida. Dios dijo a Elena G. de White, a través de la visión inconveniente, que tras la tempestad iban a desaparecer todos los dirigentes y que él pondría, para liderar, a su pueblo, escogidos por él. Dios preparó un pueblo para estas fases frente a nosotros. Muchos dan alarde que su yo lo crucificaron en la cruz con Cristo, mas cuando la norma se levanta frente a ellos, si no le es de conveniencia y agrado, se resisten a ella. A través del orgullo, el ser humano se adentra en terreno encantado y lucha por permanecer en él, unos, abiertamente, y otros, solapadamente. Triste condición la del ser humano, que, por el engendro del orgullo en su corazón, que exalta su yo latente, cuidándolo y venerándolo, no se da cuenta que éste lo llevará, con todo, y conocimiento de las Escrituras, a la perdición. ¿Acaso entendía Caín lo que Dios estaba pidiendo de él? La prerrogativa, libertad, del humano lo ubica en posiciones, o estatus, que humanamente se confieren sin tomar en cuenta, muchas veces, la voluntad divina. Así como Eva,
viviendo en suelo santo, desobedeció la orden de Dios, no ir por el huerto sola, al ser advertidos de la rebelión en el cielo, y se aventuró, esto, que según ella era indefenso a su entender, ocasionó consecuencias nefastas hasta hoy. Así como era para ellos una simple prueba, el no comer del fruto de un árbol, cuando tenía tantos otros a su disposición, así, que el hombre que oficia ante Dios sea puro bajo los estándares de Dios, para bautizar y ungir, es sólo una prohibición, como la del huerto del Edén, en el vasto trabajo que existe en la viña del Eterno. Mas, como en antaño, el enemigo toca la puerta y declama, Dios es injusto. Bien sabe el que tus ojos serán abiertos y tendrás grandes beneficios y te codearás con los hombres de renombre. Y, así, entrelaza el corazón humano y lo convence de estar en el camino correcto con el derecho que le corresponde. Así ha hecho con la mujer, le ha conferido puestos que nunca le han sido otorgados, y le hizo desdeñar lo que era su real oficio. Coré fue escogido por Dios, y, aun así, su corazón aspiraba a lo que no le correspondía por mandato divino. Mas, según él y sus seguidores, Coré estaba en lo correcto. Sus seguidores no eran cualquier persona, eran príncipes en las huestes de Israel. Líderes, en su esfera, en el rebaño, hombres de renombre eran los que le hacían coro allí, alrededor de Moisés, y los que Dios había elegido, hacían coro con Coré, alrededor de ellos. Más conocemos el fin de aquellos que se envalentonaron contra los dictámenes del Eterno y sus escogidos, triste fue aquel fin. Y aunque el pueblo presenció aquel día el desagrado divino, al otro día de ocurrir esto, los que aún tenían semilla de incredulidad en sus corazones reclamaron a Moisés que él había matado a pueblo santo. Así es la ceguera del mortal que juega a ser Dios y no conoce ni lo que le acontecerá dentro de una hora. Debemos despertar del ensalmo satánico y seguir las huellas del Maestro una vez y para siempre. Y sólo así podremos ser protegidos de las acechanzas del enemigo. Quiera Dios que podamos entender. Que el Eterno nos bendiga. Capítulo 26, del Mar Rojo al Sinaí. Este capítulo está basado en Éxodo 15, 22, 16 y 18. Primera parte. Desde el Mar Rojo, las huestes de Israel reanudaron la marcha guiadas otra vez por la columna de nube. El panorama que los rodeaba era de lo más lúgubre, estériles y desoladas montañas, áridas llanuras, y el mar que se extendía a lo lejos, con sus riberas cubiertas de los cuerpos de sus enemigos. No obstante, estaban llenos de regocijo porque ya eran libres, y todo pensamiento de descontento se había acallado. pp 263. 1. pp. 291. 1. Mar Rojo, mar angosto que separa la península arábiga del África, y que se divide en el norte en dos golfos separados por la península de Sinaí, Éxodo 15, 4, 22. El Mar Rojo, desde Suez hasta el estrecho de Bab el-Mandeb, tiene unos 2,100 km de largo y unos 240 km de ancho, pero solo sus dos golfos del norte desempeñan un papel en la historia bíblica. El brazo occidental, también conocido con el nombre de Golfo de Aerópolis, y ahora llamado Golfo de Suez, tiene unos 290 km de largo y un ancho promedio de 32 kilómetros. El brazo oriental, conocido como el Golfo de Aqaba, tiene unos 175 km de largo y un ancho promedio de 24 kilómetros. La navegación por el Mar Rojo fue peligrosa en la antigüedad por causa de tormentas repentinas que se levantan allí, y por muchos bancos de corales ocultos que hay en él. En Isaías 11, 15 se le llama Mar de Egipto . El Mar Rojo es muy conocido por su relación con la historia del Éxodo, el cual los israelitas cruzaron a pie en seco después que las aguas se dividieron, Éxodo 13, 18, 14, 21 al 31, 15, 4. Pero durante 3 días de marcha no pudieron encontrar agua. La provisión que habían traído estaba agotada. No había nada que apagara la sed abrasadora mientras avanzaban lenta y penosamente a través de las llanuras calcinadas por el sol. Moisés, quien conocía esa región, sabía lo que los demás ignoraban, que en Mara, el lugar más cercano donde hallarían fuentes, el agua no era apta para beber. Con gran ansiedad observaba la nube guiadora. Con el corazón desfalleciente oyó el regocijado grito, agua, agua, que resonaba por todas las filas. Los hombres, las mujeres y los niños con alegre prisa se agolparon alrededor de la fuente, cuando un grito de angustia salió de la hueste.
El agua era amarga. En su horror y desesperación reprocharon a Moisés por haberlos dirigido por ese camino, sin recordar que la divina presencia, mediante aquella misteriosa nube, era quien los había estado guiando tanto a él como a ellos mismos. En su tristeza por la desesperación del pueblo, Moisés hizo lo que ellos se habían olvidado de hacer, imploró fervorosamente la ayuda de Dios. Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Éxodo 15, 25. Allí se le prometió a Israel por medio de Moisés: si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. De Mara el pueblo se encaminó hacia Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras. Allí permanecieron varios días antes de internarse en el desierto de Sin. Un mes después de haber salido de Egipto, establecieron su primer campamento en el desierto. Sus provisiones alimenticias se estaban agotando. Había escasez de hierba en el desierto, y sus rebaños comenzaban a disminuir. ¿Cómo podía suministrarse alimento a esta enorme multitud? Las dudas se apoderaron de sus corazones, y otra vez murmuraron. Hasta los jefes y ancianos del pueblo se unieron para quejarse contra los caudillos nombrados por Dios: ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Véase Éxodo 16 al 18. Hasta entonces no habían sufrido de hambre, sus necesidades habían sido suplidas, pero temían por el futuro. No podían concebir cómo esta enorme multitud podría subsistir en su viaje por el desierto, y en su imaginación veían a sus hijos muriendo de hambre. El Señor permitió que se vieran cercados de dificultades, y que sus provisiones alimenticias disminuyeran, para que sus corazones se dirigieran hacia el que hasta entonces había sido su libertador. Si en su necesidad clamaban a Él, les otorgaría señales de su amor y cuidado. Les había prometido que si obedecían sus mandamientos, ninguna enfermedad los afligiría, y fue una muestra de incredulidad suponer que ellos o sus hijos morirían de hambre. Mara, Ev. Mara, amargo / amargura * o Mara, amarga. Nombre de un manantial amargo en el desierto de Sur, en la ruta al Sinaí, donde los israelitas acamparon unos 3 días después de cruzar el Mar Rojo. Sus aguas amargas y desagradables fueron milagrosamente endulzadas por Moisés para calmar las murmuraciones del pueblo. Éxodo 15, 23 al 26, Números 33, 8, 9. De acuerdo con la ruta tradicional al Sinaí, por lo general se lo identifica con Ain Jabara, 749 a unos 75 km al sudeste de Suez, y a unos 11 km de la orilla del Mar Rojo. Como el suelo en la región es rico en carbonato de sodio, el agua del manantial es amarga. El oasis de Ain Aquera, el probable sitio de Mara, sobre la península del Sinaí, el Señor les había prometido ser su Dios, hacerlos su pueblo, y guiarlos a una tierra grande y buena, pero siempre estaban dispuestos a desmayar ante cada obstáculo que encontraban en su marcha hacia aquel lugar. De manera maravillosa los había librado de su esclavitud de Egipto, para elevarlos y ennoblecerlos, y hacerlos objeto de alabanza en la tierra. Pero era necesario que ellos hicieran frente a dificultades y que soportaran privaciones. Dios estaba elevándolos del estado de degradación y preparándolos para ocupar un puesto honorable entre las naciones, a fin de encomendarles importantes cometidos sagrados. Si en vista de todo lo que había hecho por ellos, hubieran tenido fe en Él, habrían soportado alegremente las incomodidades, privaciones y hasta los verdaderos sufrimientos, pero no estaban dispuestos a confiar en Dios más allá de lo que podían presenciar en las continuas evidencias de su poder. Olvidaron su amarga servidumbre en Egipto. Olvidaron las bondades y el poder que Dios había manifestado en su favor al liberarlos de la esclavitud. Olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Olvidaron la gran demostración del poder divino en el Mar Rojo. Olvidaron que mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se habían hundido en las aguas del mar. Veían y sentían tan solo las incomodidades y pruebas que estaban soportando, y en lugar de decir, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya que habiendo sido esclavos,
nos hace una nación grande, hablaban de las durezas del camino, y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Muchos recuerdan a los israelitas de antaño, y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos, pero cuando se prueba su fe, aun en las menores dificultades, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Cuando se los coloca en situaciones estrechas, murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro, y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza, y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Algunos están siempre en espera del mal, o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de Él, porque despiertan inquietud y quejas. ¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué somos ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo, todo el cielo está interesado en nuestro bienestar, y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al Santo Espíritu de Dios. No debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta, y que en nada nos ayuda a soportar las pruebas. No debe darse lugar a esa desconfianza en Dios que nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objeto principal de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales. No es voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones. Pero nuestro Señor no nos dice que no habrá peligros en nuestro camino. No es su propósito sacar a su pueblo del mundo de pecado e iniquidad, sino que nos indica un refugio siempre seguro. Invita a los cansados y agobiados, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Deponed el yugo de la ansiedad y de las preocupaciones mundanales que habéis colocado sobre vuestra cabeza, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Podemos encontrar descanso y paz en Dios, echando toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5, 7. Dice el apóstol Pablo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Hebreos 3, 12. En vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra fe debe ser fuerte, activa y duradera. En vez de murmurar y quejarnos, el lenguaje de nuestros corazones debe ser, bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1, 2. Dios no había olvidado las necesidades de Israel. Dijo a Moisés, yo os haré llover pan del cielo. Y mandó al pueblo recoger una provisión diaria, y doble cantidad el día sexto, para que se cumpliera la observancia sagrada del sábado. Moisés aseguró a la congregación que sus necesidades serían satisfechas, Jehová os dará por la tarde carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra él, y agregó, que somos nosotros. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Además le mandó a Aarón que les dijera, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba, miraron hacia el desierto, y vieron que la gloria de Jehová aparecía en la nube. Éxodo 16, 10. Un resplandor que nunca antes habían visto simbolizaba la divina presencia. Mediante manifestaciones dirigidas a sus sentidos, iban a obtener un conocimiento de Dios. A fin de que obedecieran a su voz y temieran su nombre, se les iba a enseñar que el Altísimo era su jefe, y no meramente Moisés, que era un hombre.
Al caer la noche, todo el campamento estuvo rodeado de enormes bandadas de codornices, suficientes para suplir las demandas de toda la multitud. Y por la mañana, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Era como una semilla de culantro, blanco. El pueblo lo llamó maná. Moisés dijo: Este es el pan que Jehová os da para comer. El pueblo recogió el maná, y encontraron que había abundante provisión para todos. Molían en molinos, o majaban en morteros, y lo cocían en caldera, o hacían de él tortas, y era su sabor como de hojuelas con miel. Números 11, 8. Se les ordenó recoger diariamente un gomer asterisco por persona, sin dejar nada para el otro día. Algunos trataron de guardar una provisión para el día siguiente, pero hallaron entonces que ya no era bueno para comer. La provisión para el día debía juntarse por la mañana, pues todo lo que permanecía en el suelo era derretido por el sol. Al recoger el maná, algunos llevaban más y otros menos de la cantidad indicada, pero lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Una explicación de estas palabras, así como también la lección práctica que se deriva de ellas, la da el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios. Dice: No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más y el que poco, no tuvo menos. 2 Corintios 8, 13 al 15. Al sexto día el pueblo recogió 2 gomers por persona. Los jefes inmediatamente hicieron saber a Moisés lo que había pasado. Su respuesta fue: Esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová, lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Así lo hicieron, y vieron que no se echó a perder. Y Moisés dijo: Comedlo hoy, porque hoy es sábado dedicado a Jehová, hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Dios requiere que hoy su santo día se observe tan sagradamente como en el tiempo de Israel. El mandamiento que se dio a los hebreos debe ser considerado por todos los cristianos como una orden de parte de Dios para ellos. El día anterior al sábado debe ser un día de preparación a fin de que todo esté listo para sus horas sagradas. En ningún caso debemos permitir que nuestros propios negocios ocupen el tiempo sagrado. Dios ha mandado que se atienda a los que sufren y a los enfermos. El trabajo necesario para darles bienestar es una obra de misericordia, y no es una violación del sábado, pero todo trabajo innecesario debe evitarse. Muchos, por descuido, postergan hasta el inicio del sábado cosas pequeñas que pudieron haberse hecho en el día de preparación. Esto no debe ocurrir. El trabajo que no se hizo antes del principio del sábado debe quedar sin hacerse hasta que pase ese día. Este procedimiento fortalecería la memoria de los olvidadizos, y los ayudaría a realizar sus tareas en los 6 días de trabajo. Himnario Genuino 1962. 155, Cristo eres justo Rey. 192, Abre mis ojos a la luz.